Bueno, ahí entonces comenzamos. ¿Cómo están? Bien, bien, bien. ¿Pudieron comenzar a responder en tele? Quería consultarle, Sí. más que nada para ver si el trabajo está bien hecho, porque por ahí malinterpreto las preguntas o ¿Cómo no cualquier te cosa. escuché? ¿No te escuché? ¿Malinterpretó qué? Capaz que malinterpreto las preguntas o las hago Ah, mal o respondo de una manera que no es la buscada y ah, sí, ahí por eso te quería escuché. consultar eso. Bueno, eh, ¿querés que empecemos a revisar todo o querés hacerme preguntas puntuales? Si podemos revisar todo, golazo, porque así ya me saco la duda de que Dale, dale. Bueno, la parte uno dice, define brevemente los conceptos de impacto y efecto ambiental. ¿Qué respondiste ahí? que el impacto ambiental es la alteración de la calidad del medio ambiente por la actividad humana. Exacto. Y Y efecto, este es necesario una valoración positiva o negativa. exacto. Y eso es el efecto, ¿sí? Claro. El efecto, o sea, el impacto es el cambio, ¿sí? O el que se produjo. Y el efecto es si ese cambio fue positivo o negativo, porque muchas veces se producen cambios, pero no son negativos. Claro. Bárbaro. El 2, el B, dice define perturbación ambiental. Yo puse la perturbación ambiental es un cambio sensible con una drástica disminución de la biomasa que se produce de forma inesperada. Bien, perfecto. Lo interesante de perturbación ambiental, como lo definiste, está bien y te falta agregarle que no es necesaria la intervención humana para que se Ah, produzca una perturbación, porque en el impacto ambiental sí interviene el humano. En cambio, la perturbación, por ejemplo, podría ser un incendio natural, un terremoto, un maremoto, eh, las emisiones de un volcán. Y ahí en el punto C te ya te respondí, que dice, ¿cómo crees que se relacionan los conceptos de los incisos A y B? En el A siempre interviene el hombre en impacto. En perturbación puede intervenir el hombre, pero no es necesario. También podría ocurrir por una causa natural. bien, ahí lo veo. Hola, Maris. Hola, profe. Damaris, te cuento ahí, estábamos diciendo que vamos a ir revisando punto a punto el TP. Así nos podemos sacar bien todas las dudas de cada uno de los puntos. Bueno, Bien, ¿seguimos? Solamente, el C sería solamente eso, porque Sí, después agregué que en ambos en los ambos se tratan de cambios ambientales y los cuales se determinan por observaciones espaciales y temporales. sí, perfecto. Está bien, está bien. Bien, el punto 2. Clasifica, clasifica los efectos ambientales y elige dos tipos de la lista para dar ejemplos concretos. Entonces, los efectos ambientales se pueden clasificar, ¿sí? Ah, ¿De qué maneras los clasificaron? Están los positivos y negativos, los temporales, los permanentes, los acumulativos, los sinérgicos,
directo, Exacto. indirecto, reversible, así. Bien. Bueno, la clasificación, como vieron, es amplia, ¿sí? Hay de Ujú. todo. Por eso les puse en ese punto, elegí solo dos tipos de la lista para dar ejemplos concretos. Ahí en el propio material tenían ejemplos, ¿no? De cómo poder clasificar el impacto. ¿Se acuerdan que estaba el ejemplo ese del cazador? Eh, que era una persona que le gustaba salir a cazar con un arma de fuego, ¿sí? El impacto que podía tener por la cantidad de animales que podía cazar era baja. Pero ¿cuál era el impacto más grande que producía? La acumulación de balas de plomo en ese lugar, Claro. ¿sí? Porque ¿qué pasa? De todas las veces que le erraba, las balas de plomo se iban depositando, ¿sí? En ese espacio. Entonces, a lo largo del tiempo, la contaminación con plomo en la tierra o en el suelo, en el área donde el hombre salía, va a ser una contaminación relativamente alta. Esa sería acumulativo, algo que va ocurriendo de a poco a poco. Exactamente, eso es acumulativo. Sí, es ser un ejemplo de impacto acumulativo. Porque a lo largo del tiempo, ¿sí? No es algo que quizás sea todos los días, pero por ahí va todos los fines de semana, imagínate durante 2 o 3 años, el plomo sigue ahí. Entonces, bueno, eso es lo que le representaba el mayor impacto ambiental, no el animal que estaba cazando, porque ¿cuánto puede agarrar? Uno cada tanto. Pero el tema del plomo sí, es importante. Ese es un ejemplo. Otro ejemplo de efectos sinérgicos, por ejemplo, sinérgico es cuando el efecto de uno de los impactos no solo se acumula, sino que se potencia o se hace más grande la magnitud. Ese es el caso, por ejemplo, de elementos tóxicos bioacumulables, como pueden ser, por ejemplo, el mercurio. El mercurio que puede estar en el agua. Algunos animales acuáticos comen de otros animales más pequeños que contienen mercurio y el mercurio también se puede bioacumular en el pez y junto con otros metales pueden causar efectos sinérgicos, o sea, más efecto de lo que causaría solo el efecto del mercurio, que ya es peligroso. ¿Se entiende? Ah, ese era el que sigue, dice, explica y da ejemplos de un efecto sinérgico. Ahí me adelanté y se los dije, ¿sí? Sinérgico es eso, es cuando el efecto individual, la sumatoria de los efectos individuales es más grande del total, o sea, se potencia. Y se potencia justamente por eso, porque algunos efectos se van sumando y hacen como una magnitud mucho mayor de la que te sumaría la que te da la sumatoria de cada parte individual. Bien. Muy bien, seguimos con la 2B. Dice, piensa en algún impacto y efecto ambiental de nuestra comunidad. Describe por qué piensas que ese impacto y determina el efecto, si es positivo o negativo y por qué. Eso es bueno para que piensen en algo que pase acá, donde nosotros vivimos, en Cinco Saltos o en el Valle. ¿Qué respondieron ahí? Ahí, acá puede ser el uso de fertilizantes en las chacras, por ejemplo. Bien, está bien, sí. Bien, el impacto es entonces el uso de fertilizantes. ¿Y el efecto cuál sería? Negativo a largo plazo, pero positivo al corto, creo que sería, porque haría que las plantas crezcan rápido, pero a la larga va a contaminar los ríos.
Bien, fijaste que ahí para poder definir el efecto vos tuviste que sí o sí usar una escala, ¿viste? Usaste una escala temporal. Perfecto, dijiste, inmediatamente es beneficioso, pero a largo plazo es perjudicial. Está bien, y también podrías decir que podés usar en vez de una escala temporal, una escala espacial. Y decir, quizás en la Tierra, o sea, en la escala de lo que es el espacio de Tierra, ahí es beneficioso. Sin embargo, cuando ese fertilizante se escurre hacia las aguas, o sea, otro espacio, que ya no es el terrestre, sino el acuático, ahí es perjudicial. Y ahí de nuevo usamos, en vez de una escala temporal, una escala espacial. Por eso la importancia de las escalas, porque no es el mismo efecto inmediato que a largo plazo, ni el mismo efecto en la Tierra que en el agua. Todo eso hay que explicarlo, ¿sí? Porque si uno dice el efecto es beneficioso, está mal porque si yo te pregunto sobre el agua no es beneficioso, Ah, ¿sí? Muy bien, ¿alguna pregunta más de ahí del 2? eh, los periódicos de aparición irregular no los entendí bien. Ah, porque esos se refieren, por ejemplo, a los ruidos. ¿Viste? Hay fábricas que no trabajan las 24 horas del día, pero trabajan, supongamos, qué sé yo, 12 horas, de 8 de la mañana a 20 horas. En el momento que están operando hay ruidos y esos ruidos pueden ser constantes o intermitentes y pueden subir la intensidad o bajar la intensidad. Pero en otro momento, de 20 horas a 8, la fábrica está quizás en suspenso, está todo detenido y no hay ruidos. Entonces a eso se refiere con la periodicidad del impacto. Hay impactos, el ruido se considera contaminante, ¿sí? Sobre todo cuando se suben a ciertos decibeles que son perjudiciales para el oído humano, o a veces para el oído animal. Muchas veces nosotros no percibimos sonidos que los animales sí les resultan desagradables o molestos, o bueno, impiden que puedan habitar ese lugar. Entonces, muchos de estas emisiones sonoras ocurren en algunos momentos. Por ejemplo, te doy el ejemplo de una fábrica. No siempre el ruido está de manera constante. A veces sí, incluso funcionan 24 horas. Pero a veces no, a veces funciona de 8 a 20 o de 8 a 18 y el ruido ocurre solo en un momento. Si la fábrica está aislada en el medio de la nada, solo el operario va a tener que tener protección auditiva. Pero muchas veces esas empresas que antes estaban funcionando fuera del ejido de la ciudad al crecer, después hay casas, incluso escuelas, hospitales cerca. Entonces, hay una complicación ahí, porque la fábrica está operando y al lado quizás tenés la escuela. Entonces, en el mismo horario en que el chico está en la escuela, tenés los decibeles altísimos funcionando al lado, o una propiedad, una vivienda. ¿Sí? A eso se está refiriendo con intermitente. Ese punto no lo había entendido. Justo iba a preguntar eso. Sí, sí, por ahí a veces uno quizás no puede ubicar en qué ejemplo o en qué caso se da. Por eso está bueno lo de la consulta. Bien, y quería consultar también que si pueden ocurrir varios efectos a la vez. Por ejemplo, un negativo permanente que sea periódico puede ser. O Sí, sí, o sea, vos decís, si al mismo tiempo que hay algo que ocurre un efecto positivo, está ocurriendo uno negativo. O sí, sea, sí, sí, como por ejemplo en el del fertilizante. claro, Es beneficioso, pero al mismo tiempo vos pensás que el fertilizante es una carga iónica muy alta y obviamente hay microorganismos y especies que van a morir a raíz del fertilizante. Ni hablar, por ejemplo, el insecticida, sería el ejemplo más apropiado. El insecticida es beneficioso porque si vos no pones insecticidas o fungicidas, los hongos, los insectos te comen el cultivo.
no tenés cultivo directamente, te comen todo. Sin embargo, ¿cuál es el problema? Vos al agregar el insecticida, el fungicida, estás matando especies de insectos, de hongos, que son tan valiosas como una especie animal. Pasa que uno no le cuesta dimensionar eso. El insecto pertenece a la cadena trófica, como ya vimos, y incluso cumple papeles más fundamentales que los animales más grandes, porque son polinizadores, bueno, porque se comen a las plagas también. Pero bueno, lamentablemente si uno quiere tener cultivo hay que tirar el fungicida y el insecticida. O sea, al mismo tiempo que me beneficia porque me deja el cultivo sano, me perjudica que me elimine especies y me perjudica incluso la salud humana. ¿Sí? Yo tengo que estar comiendo alimentos que tienen fungicidas y pesticidas y que a la larga van a generar efectos acumulativos en el cuerpo. De hecho, se han encontrado muchas veces restos de estos insecticidas en los tejidos grasos, animales y humanos acumulados a lo largo de años. Algunos los relacionan con enfermedades como cáncer, Alzheimer, pero bueno, no hay nada probado concreto porque tampoco a nadie creo que le conviene investigar demasiado. Ah, Bien, estamos con el punto 2. Sí, sí. Bueno, seguimos con el 3. El 3 dice, muestra mediante 2 fotos que comparen una obra civil realizada con un impacto ambiental menor o nulo y otra del mismo espacio, sea escala espacial, en la que el impacto humano sea significativo y negativo. Y explica por qué seleccionaste cada foto. Yo ahí les había mostrado un ejemplo de la construcción de una carretera. Muchas veces cuando se buscan hacer obras civiles, se piensa solamente en la obra, en cumplir con los plazos de la obra, porque bueno, económicamente, si no cumplís con los plazos, en vez de darte ganancia, te da pérdida. Pero lo que quería mostrar con eso era que muchas veces en ese plan económico uno pierde de vista el impacto que puede tener una obra civil en el medio de un ecosistema. ¿Sí? Ahí yo les había mostrado 2 fotitos de una carretera, una que estaba en la carretera y se mostraba perfectamente que se había preservado todas las características del ecosistema circundantes, ¿sí? Porque vieron lo que es una obra, uno tiene que movilizar material, muchas veces tiene que romper y volver a hacer, y si no es cuidadoso, está tirando la basura ahí al lado de la carretera o de la obra y está contaminando todo ese espacio que después, cuando la obra está terminada, muchas empresas se ocupan de limpiar y remediar el lugar y otras no, dejan todo como está y queda todo el basural ahí al lado. Y todo eso genera un impacto muy grande. Ya el impacto de la obra civil es importante. Y si encima le generamos la contaminación de que vamos dejando ahí todos los desechos, todos los residuos que generaron la obra, peor. ¿Sí? ¿Lo vieron? ¿Lo pudieron hacer ese punto? sí, yo lo que puse fue, ¿viste estos tractores de martillo de petróleo? No me acuerdo bien el nombre. Bueno, Sí. puse dos, uno en el cual no se tenía en cuenta el tema de la tierra seca, Ajá. o sea que está todo desparramado el petróleo ahí al lado del pozo, y el otro donde se respeta, que se ve que está todo normal, con Perfecto. las bolsas arriba de pales de contención y todo. Claro, cumpliendo las normas de bioseguridad sería. Ah, Perfecto, perfecto. Esa era la idea, que ustedes busquen un ejemplo en el cual trabajar se puede trabajar, ¿sí? El tema es que uno pueda seguir las normas, tanto de seguridad personal de los demás, como también de bioseguridad en cuanto al ambiente, para, bueno, generar el menor impacto posible. Ujú. ¿Los demás pudieron hacerlo? ¿Lo habían entendido? Yo ese no lo había hecho. Bueno, esa era para que busques 2 fotos o 2 ejemplos y puedas eh,
puedas como volcar la idea a algo concreto, ¿sí? Que vos lo veas. ¿Seguimos con el 4? Explica cómo se predicen y demuestran los impactos ambientales. Me muestro. Sí, ¿cómo se predice y demuestra un impacto ambiental? Yo puse Es que es mediante un tratamiento estadístico de las variables del ambiente, perfecto, sí, el cual mide su vi- variabilidad natural a lo largo del tiempo y se lo analiza y se analiza la probabilidad de que lo que se observa sea debido al azar y por lo tanto consecuencias de la evolución natural, o si no es al azar, eh, por más, por más que sea por más pequeña que sea la probabilidad, se entiende que las causas son las acciones que se entiende qué acciones se han llevado en ese ambiente para que pase eso. exacto, perfecto. La idea ahí es poder evitar los errores de tipo falsos positivos y falsos negativos. ¿Qué es Ah, un error falso positivo? Cuando vos tenés un resultado positivo, pero en realidad es falso, ¿sí? Es decir, cuando vos llegas a una conclusión diciendo, mira, ocurrió esto y en realidad no ocurrió, solamente vos hiciste una observación equivocada. Y el falso negativo es al revés, cuando algo ocurrió y vos no te diste cuenta, dijiste es negativo y no era negativo. Entonces, ¿cómo podemos minimizar? Esos errores no se pueden eliminar o evitar, existen, ¿sí? Pero ¿cómo podemos minimizarlos o hacerlos lo más pequeños posibles? Bueno, justamente es evaluando mucha cantidad de datos, porque las estadísticas que hacen recopilan datos, una gran cantidad de datos, y a partir de esos datos dicen, es muy probable que esto ocurra de esta manera o que esto no ocurra. Es como que son las probabilidades que te arroja la matemática, ¿sí? Son muy seguras, muy acertadas. De hecho, para todo esto de la pandemia y demás, se recurrió mucho a matemáticos y estadistas para saber cómo iba a ir la curva y demás, ¿sí? Lo que hace la estadística es predecir algo, o sea, decir cuán probable es que ocurra un efecto o que no ocurra. De esa manera se pueden minimizar los errores. Muchas veces, cuando uno hace una observación, puede llegar a conclusiones equivocadas si no registra o recopila una cantidad de datos importantes. Yo puedo decir, el aire de Cinco Saltos es puro, no está contaminado, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo salgo todos los días afuera y veo que el ambiente está despejado, no veo smog en la atmósfera, veo que hay una buena biodiversidad en cuanto a especies, entonces digo, no está contaminado el aire. Pero esa observación es suficiente para que decir, estoy segura de que no está contaminado. No. ¿Cómo puedo garantizar eso? Bueno, tengo que tomar muestras del aire. ¿Cuándo? Por ejemplo, durante 40 días. ¿Y en qué momento? Y tengo que tomar una muestra a la mañana, una muestra a la tarde, una muestra a la noche. Y después si voy a determinar alguna emisión tóxica, tengo que determinarla en cada una de esas muestras y después decir qué resultados obtuve del promedio de la sumatoria de esas 40 muestras. 40 no, 3 por 4, 12. O sea, 120 muestras sería, ah, porque tomé 3 por día durante los 40 días. Entonces, para poder garantizar que que una información es acertada, lo más seguro es recurrir justamente a esto, a estadísticas, a tomar no solo una muestra, sino muchas muestras a lo largo del tiempo, de un periodo de tiempo determinado, y después a partir de todas esas valoraciones sacar conclusiones. Porque una muestra al azar o una observación al azar no me dice nada. Yo puedo tener no sé, una empresa que me está emitiendo solo de noche.
Yo tomo la muestra a la mañana, me da perfecto. Tomo la muestra a la tarde, me da perfecto. Y puedo hacer eso durante 10 años y me da perfecto. Sin embargo, si tomo la misma muestra a la noche, me va a dar terrible desastre y no es ni un extremo ni el otro. ¿Por qué? Porque durante la noche está emitiendo, pero obviamente después, por medio de la dispersión, bajó la cantidad de ese contaminante al punto que quizás a la mañana ya ni lo detecto, pero a la noche está emitiendo. ¿Sí? O sea, los errores de tipo uno serían los falsos positivos y los tipo 2 el falso negativo, ¿o cómo serían esos errores? Eh, tipo uno no, eso no sé de dónde lo sacaste, dónde leíste tipo 1. Creo que estaba en el archivo que usted mandó de, ¿En las preguntas? no, no, en un libro de la teoría, Ah, no, bien fácil, mucho. no, no me acuerdo de haberlo leído. Los conozco como errores falsos positivos o negativos. Puede Sí, ser que alguien esa sí, los clasifique esa sí la, como tipo uno tipo 2 puede pasar, pero no, no me acuerdo de haberlo leído. bien. Bueno, de la 4, ¿alguna otra pregunta? Profe, esos son los casos en los que las empresas por ahí tienen que analizar em, las posibilidades esas ambientales y brindar por ahí una solución en caso de que haya un impacto negativo, esas cosas, ¿no? Exacto, claro, claro. O sea, toda empresa, toda actividad humana va a generar contaminación, ¿sí? Lo que pasa es que hay ciertas regulaciones o leyes que te dicen que, se me está por terminar el tiempo, que te dicen que vos tenés permitido emitir tanta cantidad de contaminante en tanto periodo de tiempo. Vos no te podés exceder ni en el tiempo ni en el número, en la cantidad de contaminantes, ¿sí? Entonces, justamente las empresas tienen la obligación de hacer controles internos de lo que están emitiendo e informarlo a algún ente regulador y después ese ente regulador externo también viene a hacer un control. Se hacen controles internos por parte de los operarios, por gente obviamente especializada, y después hay gente que hace controles externos. De esa manera, si todo sale bien, si todos son honestos, ¿sí? Se puede controlar la emisión de contaminación. La contaminación está siempre, pero cuando uno la controla, el impacto que produce es mínimo. De hecho, hay lugares, eh, no conozco exactamente cuáles son los procesos, pero hay lugares como Suiza, en el cual ellos tienen algo que se llama contaminación cero. ¿Sí? Ustedes, no sé si han visto alguna imagen de ese país. Es un país que está en el medio de la montaña, en Europa. Es todo verde, tiene cascadas, lagos, es hermoso, pero ellos no tienen contaminación. ¿Por qué? Porque ellos idearon una forma en la que cada residuo vuelve a entrar en la cadena productiva de algo. Entonces, la basura vale dinero, ¿sí? Vale algo. Entonces, cuando emiten esos residuos, lo que sea, el papel, el plástico, lo que venga, entra en la cadena productiva de alguna otra empresa, de alguna otra fábrica. Y de esa manera no hay contaminación en ese lugar y por lo tanto la gente vive ahí, hay un montón de turismo y los recursos naturales están preservados casi intactos. ¿Sí? O sea, uno no ve nada, un papelito, una basurita, nada. ¿Seguimos? Me está avisando que se está por cortar. Llegamos hasta donde podemos y lo que nos resta lo seguimos después en la clase presencial. ¿Sí? Ok. El punto 5 dice, cuando se trata de medir un impacto ambiental, se usa una herramienta conocida como indicador ambiental. ¿Qué es esto? ¿Cómo se usa y para qué sirve? Cito un ejemplo. ¿Qué son los indicadores ambientales?
Yo puse que es un factor ambiental que transmite información sobre el estado del ecosistema del que forma parte o alguna característica del mismo. Esto deben ser fácilmente medibles. Exactamente. O sea, es algo que forma parte del ecosistema y que a vos te permite medir en qué estado está el ecosistema, ¿sí? Eh, bueno, hay muchos indicadores ambientales. Puede ser el nivel de oxígeno y uno podría determinar si está ocurriendo o no una buena fotosíntesis, los niveles de dióxido de carbono, lo mismo. Si hay altos niveles de dióxido de carbono, hace falta ingresar oxígeno en el espacio. Yo les había hablado en el video de, por ejemplo, los contaminantes, las coliformes fecales, que muchas veces se encuentran en el agua y que nos hablan de que esas aguas han sido contaminadas con aguas cloacales. Aunque a ustedes les parezca raro, todas las aguas tienen contaminación fecal, ¿sí? Todas. Eso. Entonces, es importante quizás hervir el agua, agregar unas gotitas de lavandina, sobre todo si uno se cambia de lugar. Cuando uno siempre toma el agua del mismo lugar, no te va a pasar nada, porque vos ya estás habituado. Pero vieron que a veces uno va a otra ciudad, toma el agua de red, que a la gente de ahí no le hace nada y uno le hace re mal, le da vómitos, Claro. diarrea. Bueno, todo eso pasa porque hay otro tipo de coliformes que obviamente vos tu cuerpo las desconoce y bueno, te generan esos síntomas. Esos son indicadores de que esas aguas no están quizás del todo bien. Que haya un porcentaje de coliformes fecales es normal, pero ese porcentaje no tiene que subir, no tiene que ser muy alto. Cuando sobrepasa cierto número, ya las aguas no son aptas para consumo. Vieron que también hay lugares donde te dicen, este agua no está potabilizada. Eso significa que cuando hicieron el análisis de coliformes dio más alto. Si vos le agregás lavandina o la hervís, sí la puedes tomar. Otras veces no es apta porque tiene metales pesados. En ese caso, si la hervís es peor, ¿sí? Así que no, no siempre es tan fácil, no se soluciona solo con hervir o con agregar unas gotitas de lavandina. Cuando algo está que no se puede tomar, no se puede. Algunos pozos también pasa. Un indicador ambiental puede ser también un metal pesado. Metales que no tienen que estar en el agua, a veces en la tierra o en el aire. Son indicadores de contaminación. Otras veces el indicador ambiental es la presencia de una especie que tiene que estar ahí para decir que el ambiente está sano. Qué sé yo, cierta presencia de insectos, a veces de, de microorganismos, tiene que haber cierto número para decir que el espacio está en buen estado. Y si no están es porque hubo contaminación y obviamente se eliminaron. Bueno, el punto 6 dice, el efecto ambiental también debe ser evaluado o valorado como positivo o negativo. Para evaluar adecuadamente un impacto ambiental se debe valorar el elemento ambiental afectado, el efecto producido sobre dicho elemento y el efecto que tiene el cambio sobre la calidad ambiental. El objetivo es valorar adecuadamente las acciones sobre el entorno de forma que puedan encuadrarse dentro del proceso de toma de decisiones y poder decidir si un proyecto determinado es o no aceptable desde el punto de vista ambiental. Para cumplir con este proyecto se debe tener en cuenta principios éticos generales y con un consenso lo más amplio posible. Existen dos principios sobre los que se basa esta valoración, el principio ético-social y el principio ético-ambiental. Explícalos por medio de una red o cuadro. Podés mostrar esquemas, dibujos, una pizarra. Vieron que el concepto de medio ambiente, nosotros habíamos dicho que era un concepto subjetivo, que dependía un poco de la valoración de la persona o del grupo de personas que estaban observando ese espacio. Entonces, el concepto de calidad medioambiental también es subjetivo. Está bastante sujeto a la valoración de un individuo o de un grupo de individuos. Por eso, para poder a veces evaluar si un efecto es positivo o negativo, no es tan fácil, ¿sí? Yo puedo decir quizás que el efecto de las coliformes fecales en el agua es negativo,
Sin embargo, para una persona que usa ese agua para regar su tierra, quizás esa presencia de coliformes le favorece. Entonces, para ella, el efecto de la coliforme no es negativo, es positivo. Como las opiniones de las personas siempre son diversas y nunca vamos a estar todos de acuerdo, se llegaron a acuerdos que son principios éticos, ¿no? Y están dos, los principios éticos sociales y los principios éticos ambientales. En los principios éticos sociales son aquellos que tienen que ver con todas las cuestiones sociales, que son cuatro. El principio ético de la equidad, el de la responsabilidad, el de la prevención y cautela y el de la información y participación pública. Esos son los principios éticos sociales. Y los principios éticos ambientales son dos, el principio de la biodiversidad y el principio de la sostenibilidad. Bien, a partir de esos conceptos ustedes tienen que desarrollar o explicar cuál es cada uno. ¿Sí? Dentro de los principios éticos sociales, ¿qué es el principio de equidad? Lo tienen que definir. El principio de responsabilidad, ¿qué es? Y así. ¿Está? Yo lo que puse en el cuadrito fue que le hice un resumen de palabras para ver más o menos de qué se trata de cada uno. Y, Sí. y el principio de equidad le puse que todos los humanos tienen derechos fundamentales. Si se viola un grupo, se afecta al otro. Uh-huh. Y, Exacto.